Representación de los tipos de datos en la computadora. Segunda de 5 partes. Representación de enteros en máquinas de 32 y 64 bits. Georgina Eslava García. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Objetivo particular. El alumno o alumna describirá la representación de números enteros con o sin signo en máquinas de 32 y 64 bits con el objetivo de considerar el espacio de memoria que ocupan y las limitaciones que esto conlleva en la implementación de algoritmos en cualquier lenguaje de programación. Para lograr ese objetivo vamos a dar una breve introducción. Vamos a ver la representación de los números enteros con y sin signo en máquinas de 32 bits y también veremos enteros con signo y sin signo en máquinas 64 bits. Veremos conclusiones y bibliografía. Las computadoras personales de 32 y 64 bits utilizan las estrategias de representación de enteros similares a las máquinas hipotéticas que vimos en el video 1. Es importante señalar que las máquinas de 32 bits designan a los enteros 2 bytes, es decir, 16 bits. Recuerden que cada byte contiene 8 bits. Y que las máquinas de 64 bytes les designan 4 bytes, que es igual a 32 bits. Según el video anterior, recordemos que para máquinas de n bits el entero sin signo más pequeño es 0 y que el entero más grande sin signo lo podemos obtener como 2 a la n-1, en tanto que los enteros con signos, los enteros con signo más pequeños son 2 a la n-1 multiplicado por menos 1 y que el entero con signo más grande va a ser 2 elevado a la n-1 y a eso le vamos a restar un 1. Veamos entonces la representación de los números enteros en las máquinas de 32 bits. Como ya se mencionó, pues ocupan 16 bits. Entonces voy a representar esos 16 bits con estas casillas. Y bueno, la primera casilla representaría 2 a la 0, que es 1, 2 a la 1, que es 2, 2 al cuadrado, que es 4, 2 al cubo, que es 8, y así sucesivamente hasta 2 a la 15. En este caso, para representar el 0, voy a colocar todas las casillas con 0. Por otra parte, pues para representar el número más grande sin signo, en estos 16 bits voy a utilizar la fórmula 2 a la n-1, que sería 2 a la 16 menos 1, que en total obtenemos 65.535. Para representar este número, pues voy a colocar 1 en cada una de las celdas que estoy representando para los bits. Aquí pues sería la suma de 32.768 más 16.384 más, así cada uno de estos números que estoy señalando con el cursor hasta llegar a 1. Y con eso descubriremos que el número es precisamente 65.535. Por lo tanto, si yo tuviera la necesidad de representar, por ejemplo, el 15, simplemente pues voy a tener que encender el 8, el 4, el 2 y el 1, porque 8 más 4 son 12 más 2, 14 más 1, 15. Entonces, con estos bits encendidos y todos los demás apagados, es como representar el 15. Recuerden, solamente podré utilizar números que están en este intervalo de 0 al 65.535. Si fuera un número más grande, ya no lo podría representar en 16 bits, es decir, no lo podría representar en esta máquina de 32 bits. Bueno, ahora vamos a ver con signo, es decir, vamos a tener números positivos y negativos. Por lo tanto, en esos 16 bits voy a dejar el bit más a la izquierda para el signo, de tal manera que si tiene un 0, pues va a ser positivo y si tiene un 1, va a ser negativo. Bueno, pues para saber cuál es el número más pequeño,
con signo en esos 16 bits, voy a usar nuestra fórmula 2 a la n-1 multiplicado por -1. En este caso n es 16 y 2 a la 16 menos 1 multiplicado por -1 nos da un total de menos 32.768. Y para conocer el número más grande con signo, vamos a utilizar la fórmula de 2 a la n-1 y a eso le voy a restar un -1. Es decir, que sería 2 a la 15 menos 1 y que en este caso pues es el 32.767. Por lo tanto, pues el número más grande y más pequeño con signo entero que se puede representar en 16 bits es precisamente de menos 32.768 a 32.767. Así es que, pues sin ningún problema yo podría representar el 15 en esos 16 bits dejando el bit más a la izquierda para el signo y que sería pues similar al que ya vimos representado hace un momento, solo que ahora estamos considerando el bit para el signo. Bueno, si yo tuviera que representar el menos 15 en esta máquina de 32 bits, bueno, pues voy a tener que aplicar el complemento a 2 como se vio en el video 1. Lo primero que vamos a hacer es obtener el binario del número en su forma positiva, que sería el 15. Bueno, pues aquí tengo el 15 como ya lo habíamos representado hace un momento. El siguiente paso es aplicar el complemento a 1, es decir, voy a convertir los unos a ceros y los ceros los voy a convertir a unos. Una vez que yo haya terminado de eso, paso al 3, al punto 3, en el cual al número obtenido de complemento a 1 le voy a sumar un 1. 0 más 1 es 1 y todos los demás elementos permanecen sin cambio. ¿De acuerdo? Entonces, el menos 15 se va a representar en 16 bits como, con todos estos unos que estoy señalando con el cursor, 3 ceros y un 1. Así es como lo vería la máquina de 32 bits al menos 15. Veamos ahora la representación de números enteros sin signo en una máquina de 64 bits. En este caso se le designan 4 bytes a los enteros, indistintamente si es con signo o sin signo. Y bueno, vamos a considerar en este momento enteros sin signo, por lo tanto solamente hay números positivos. El número más pequeño va a ser 0 y si aplicamos nuestra función para averiguar cuál es el número más grande, pues vamos a observar que es el 4.294.967.295. Es decir, en esta máquina el entero más grande va a ser esto, no puedo tener uno más grande y eso es importante considerarlo. Y bueno, en ese caso, pues el 0 voy a utilizar ahora 32 bits, en este caso sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 al cubo, así hasta 2 a la 31. Y bueno, si yo hago la suma de todos esos elementos, pues obtendría precisamente el número más grande. Pero ahorita quiero representar el 0. Bueno, pues simplemente voy a colocar 0 en las 32 celdas que estoy utilizando para representar los bits. Ahora bien, si yo quiero ver el número más grande, que ya sé que es este, porque ya lo calculamos con base a la fórmula, pues simplemente es colocar unos, todo se llena de unos. Y si yo empiezo a hacer la suma de 2 a la 31 más 2 a la 30 más 2 a la 29, así hasta llegar a 2 a la 0, pues podré verificar que efectivamente el número más grande es este, hablando de sin signo. Y entonces, pues si yo quiero representar el 143 en esta máquina, pues simplemente voy a encender el 128, voy a encender el 8, el 4, el 2 y el 1, porque si ustedes suman 128 más 8 más 4 más 2 más 1, pues podrán observar o corroborar que efectivamente es 243 y todos los demás se apagan. Por lo tanto, pues en esta máquina de 64 bits, el 143 se ve
con esta secuencia de 32 bits, con estos unos encendidos, podremos así reconocerlo o la máquina podrá reconocerlo. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa en las máquinas de 64 bits con números enteros con signo? Bueno, aplicando la fórmula descubrimos que el número más pequeño es menos 2.147.483.648 y que el entero más grande va a ser 2.147.483.647. Bueno, yo tengo ahorita una máquina de 64 bits. Esto sí lo puedo verificar. Vamos a hacer un programita en C, ya que C es muy silvestre. Ahora sí que todo hay que programarlo. Y bueno, en este caso simplemente voy a hacer una suma y voy a tratar de rebasar esos límites superior e inferior y veamos qué es lo que sucede. Aquí tenemos el programita, puse como comentario pues el número más pequeño y también puse el número más grande. Ahorita los vamos a probar. Simplemente pues defino algunas bibliotecas. Dentro del main defino A y B, que son los valores que voy a solicitar al usuario para que lo sume. ¿De acuerdo? Se hace la suma y bueno, se imprime. Le voy a estar preguntando al usuario si desea continuar para que, si así lo desea, se vuelva a repetir la lectura y la suma. En caso de que ya no lo quiera, pues se va a salir y termina el código. Bueno, voy a compilar. No hay errores léxicos, sintácticos y semánticos. Voy a poner aquí mi ventanita de ejecución. Estamos ahorita en esta línea, está pidiendo el valor de A. Vamos a verificar, por ejemplo, si yo sumo 6 más 4, pues el resultado va a ser 10. Entonces, mi programa no presenta errores de lógica, parece que está correcto. Voy a volver a ingresar datos. ¿Qué pasa si yo digo 6 más menos 8? Da menos 2, es correcto. Entonces está bien la suma. Ahora voy a ingresar datos pues en la frontera, ¿no? Voy a agregar este número entero muy grande, que es 2.147.483.647. ¿De acuerdo? Ese es el número más grande que soporta la máquina. Le voy a sumar un 1 y veamos qué sucede. ¡Wow! O sea, qué error tan grande, ¿no? Si yo estoy sumando dos números positivos, el resultado debe ser positivo, pero sin embargo me devolvió un número negativo. Y aquí está la situación, pues que hay que poner mucha atención, que es bastante preocupante y foco rojo, porque pues no me marcó ningún error, ni me dijo nada, ni siquiera un warning. Simplemente arrojó un dato, pues que no corresponde y que en determinado momento es erróneo. Esto, imagínense que tenemos un algoritmo que está haciendo miles y millones de operaciones y sucede esto, pero no nos damos cuenta porque no nos manda ningún warning, ninguna advertencia, nada, ¿no? Entonces, pues eso es una situación muy terrible porque no hay errores léxicos, sintácticos, semánticos, no hay errores de lógica, sino que estamos rebasando la capacidad de nuestra máquina. Vamos a darle otra entrada, ahora voy a trabajar con los números negativos, menos 2.147.483.648, que es el número más pequeño, ¿no? Y que aquí lo puse. Bueno, pues ahora le voy a restar un menos 1. Aquí, pues la suma de un negativo con un negativo debe ser negativo. ¡Sas! Nos da positivo, ¿no? Otro error, pero no porque sea error de lógica, sino porque estamos rebasando la capacidad de nuestra máquina. En este caso, ustedes dirán, bueno, pues mi calculadora a lo mejor soporta más. Bueno, porque ya hay algoritmos y se les está aplicando. Aquí se, insisto,
es silvestre, tal y como está, no se le está aplicando ningún algoritmo extra y nos hace evidente que la máquina es finita. Y bueno, ustedes saben que como en el área de matemáticas aplicadas, la numeración es infinita. Y entonces pues ahí tenemos una situación muy importante que hay que considerar cuando programamos nuestros algoritmos, que podemos rebasar la capacidad de la máquina y en ese caso nos producirá resultados erróneos. Lo peor de todo es si no nos damos cuenta. Eso es lo peor de todo. Bueno, vamos a continuar, dada esa observación que sí era imperante. Y bueno, todo esto de representación de números en la máquina, pues es para darnos cuenta de eso, además de otras cosas. Bueno, entonces, ¿cómo se verá el número más grande con signo, que es 2.147.483.647 en 32 bits? Pues todos los bits encendidos. Recuerden, el más a la izquierda se le va a poner un 0 porque es positivo. Ahora, con respecto a los negativos, si yo aplico complemento a 2, voy a descubrir que el número negativo más pequeño, que es en este caso menos 2.147.483.648, se va a representar en la máquina colocando el 1 en el bit del signo y todos los demás los voy a llenar con ceritos. Acuérdense, son 32 bits. Y bueno, vamos a hacer la representación de un número negativo en esta máquina de 64 bits. Recuerden, se le asigna 4 bytes a los enteros, es decir, 32 bits. Entonces voy a utilizar 32 casillitas representando cada una de ellas a cada bit. Es negativo, voy a utilizar el complemento a 2. Entonces, lo primero que hago es obtener el 143 en positivo. Aquí está. Enciendo el 128, el 8, 4, 2 y 1, como ya lo vimos hace un momento. Paso 2, obtengo el complemento a 1, es decir, cambio los unos a ceros y los ceros por unos. ¿De acuerdo? Una vez que logramos eso, el siguiente paso es a ese complemento a 1 le vamos a sumar un 1. 1 más 0 es 1 y todos los demás permanecen sin cambio. Por lo tanto, una máquina de 64 bits va a ver al menos 143 como toda esta secuencia de unos y ceros que acabamos de verificar. Conclusiones. En una máquina de 32 bits se asignan a los enteros 2 bytes y sin signo va del 0 al 65.535. Hablando ya con signo, el número más pequeño va a ser menos 32.768 y el más grande va a ser 32.767. Insisto, en estas máquinas no podremos utilizar ni números más grandes ni números más pequeños que los que estamos ahorita presentando. De lo contrario, pues nuestros algoritmos presentarán algunas salidas erróneas. En 64 bits se asigna 4 bytes, es decir, 32 bits, y el número más pequeño es 0 y el número más grande es 4.294.967.295. Ahora, si estamos hablando de números enteros con signo, el más pequeño es menos 2.147.483.648, en tanto que el más grande será 2.147.483.647. Recuerden, los números negativos se representan en complemento a 2 y se debe tener en consideración los límites superiores e inferiores de números enteros con signo y sin signo que soporta una computadora, sobre todo en aplicaciones que involucren una gran cantidad de cálculos, debido a que puede sobrepasarse estos límites sin darnos cuenta, lo que ocasionaría un comportamiento anormal del programa. Se producirían salidas erróneas que seguramente afectarán, pues por ejemplo, en la toma de decisiones o en cualquier otra situación.
Esta es bibliografía recomendada. Por mi parte es todo. Gracias. Por mi raza hablará el espíritu.